contexto, porque el contexto nos da las claves para entender pues, el pasaje y quiénes, en este caso, quiénes son estos 144.000. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 6 vimos que cuando se abrieron los 4 primeros sellos, vinieron una serie de juicios sobre este mundo, que, como vimos, pues tiene que ver con juicios que ya están activos en este mundo, pero que irán aumentando su intensidad según nos aproximemos al momento cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. El 5.º sello hacía referencia a los mártires que todavía deberían de esperar hasta que se les hiciera justicia, y eso sí, el 6.º sello ya hablaba de una serie de desastres sin precedentes al final de la historia de este mundo cuando el Señor vuelva. Volvemos a leer, si les parece, esos versículos que vimos en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 14. Miré cuando abrió el 6.º sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, pues son acontecimientos que sabemos que van a ocurrir, ya digo, al final de la historia de este mundo, coincidiendo con un periodo que en la Biblia es conocido también como el periodo de la Gran Tribulación. Y será entonces, cuando estas cosas estén ocurriendo ya al final, en medio de todas estas señales, al final aparecerá el Señor Jesucristo, que vendrá a poner fin al gobierno del anticristo, que en ese tiempo habrá hecho su aparición. Todo esto pues ya nos fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver en su sermón profético en Mateo, en el capítulo 24, por otro lado un capítulo al que hemos estado haciendo constante referencia, porque es un capítulo paralelo al capítulo 6 que estamos viendo, que hemos estado viendo. Fíjense ahora en Mateo capítulo 24, los versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas y caerán las estrellas del cielo, y las potencias de los cielos serán removidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder, con poder y gran gloria. Bueno, es probable que los primeros juicios, aquellos que se desataban cuando se abrieron los 4 primeros sellos, pues hay muchas personas que pueden ver en ello no exactamente un juicio de Dios, sino causas naturales o fortuitas, o el azar o la casualidad. Pero cuando se desate el 6.º sello ya al final, nadie va a tener duda de lo que nos dice el texto aquí, que el gran día de la ira ha llegado. Ahora, al acabar el capítulo 6, encontramos una pregunta que es fundamental para entender el pasaje que ahora vamos a estudiar. Y esa pregunta la encontramos en el versículo 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando llegue el gran día de la ira del Cordero? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando llegue el día de la ira de Dios? Esta es una pregunta fundamental. Entonces ahora el capítulo 7, muy importante que lo veamos en el contexto. El capítulo 7 realmente funciona como un paréntesis, porque todos estaríamos esperando en este momento que el 7.º sello se abra y las cosas finalicen. Pero en lugar de abrirse el 7.º sello, lo que se abre es un paréntesis y se introduce algo que viene a responder la pregunta que previamente se ha hecho. ¿Y qué respuesta nos va a dar este paréntesis? Bueno, pues la respuesta a la pregunta ¿quién podrá sostenerse cuando llegue el gran día de la ira del Cordero? Pues el capítulo 7 nos dice que va a haber 2 grupos de personas que estarán de pie delante del Cordero sin tener temor ni espanto por la ira de Dios. Estos 2 grupos, que lo iremos viendo a lo largo de este estudio, el primero de ellos, bueno, vamos a hablar del primero, el segundo lo tendremos que dejar para la siguiente ocasión.
El primero de ellos se relaciona directamente con el pueblo de Israel, son 144.000, 12.000 de cada tribu. Y la segunda parte, el segundo grupo, ya lo encontramos a partir del versículo 9 hasta el final del capítulo 7, y es un grupo de gentiles, de todos los pueblos, naciones, lenguas. Podríamos decir que el capítulo 7, por lo tanto, es un paréntesis de gracia, para manifestar la gracia de Dios. Dos grupos de redimidos por la sangre de Cristo. Dos grupos que no temen la ira del Cordero. Y por favor, noten bien lo que estamos diciendo. No está hablándonos este pasaje de que estos grupos no van a tener que sufrir dentro de la gran tribulación. No estamos hablando de eso. El pasaje no nos habla de esto. La respuesta que se está dando es que no van a sufrir la ira de Dios. Yo sé que muchos creyentes están esperando que cuando comentamos estos pasajes, pues digamos, la Iglesia, los creyentes no vamos a pasar por la gran tribulación. Yo no lo puedo asegurar al 100%. De hecho, pues a veces tengo mis dudas de si esto va a ocurrir así o no, porque creo que la Biblia intencionadamente no lo deja claro. Pero en todo caso, nosotros no debemos de tener temor de la muerte. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El que nos puedan matar, pues nos pueden matar, pero nos vamos a morir si no, pues de mil maneras, en mil circunstancias diferentes. La muerte en realidad ya no es un problema para el creyente, porque lo único que hace es acelerar el proceso para que llegue a su patria celestial. Lo que debemos de temer no es al daño que nos pueden hacer en esta tierra, que siempre va a ser poco en comparación con lo que es la cosa con la que lo compara el Señor, con la perdición eterna en el infierno. Eso sí que es grave. Y dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí de lo que nos está hablando es no tanto de si seremos librados de la gran tribulación, de personas que nos puedan matar o nos puedan hacer todo tipo de daño. Porque lo veremos más adelante, que en el periodo de la bestia, pues hay situaciones realmente muy angustiosas. Nadie podrá comer, vender, o comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y va a ser un periodo realmente muy difícil. ¿Pasarán los creyentes por ahí? Pues yo no lo sé, el texto no lo dice realmente, ¿no? Lo que viene a responder este pasaje, y es que es muy importante, quizás pensando en lo otro, perdemos de vista lo que realmente es importante, y es que lo que nos garantiza este pasaje, que vamos a estudiar ahora en Apocalipsis 7, es que somos librados de la ira del Cordero, del juicio divino que nos lleve a la eternidad en el infierno. Y eso realmente es grave. Eso es lo más grave que puede pasar. Y este pasaje aquí nos habla de que hay personas, es posible ser librados de la ira de Dios. ¿Cómo? Bueno, pues lo que vamos a ver es que estos grupos son personas que han conocido al Señor Jesucristo, se han arrepentido y han confiado en el valor de su sacrificio. Ahora, cuando estudiemos los dos grupos, pues siempre hay personas que, bueno, pues con la intención de ajustar todo lo que la Biblia dice a su propio esquema concebido de antemano, su esquema teológico, pues intentan hacer coincidir cada detalle con lo que ven en la Biblia, con lo que previamente ya han decidido. Y pues piensan que estos dos grupos son uno solo, pero por favor notemos que hay diferencias importantes. Para empezar, el primer grupo son 144.000 de las 12 tribus de Israel, mientras que el segundo grupo dice que son personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Son dos grupos diferentes. Esto está, si no tenemos prejuicios de ningún tipo y llegamos a estos pasajes, nos damos cuenta que un grupo son judíos y otro grupo son
la gente, los gentiles, de todas las naciones. El primer grupo es un grupo específico, 144.000. El segundo grupo no es el mismo, dice que no se podían contar, acabamos de ver. Luego otra gran diferencia es que el primer grupo, los 144.000, están sobre la tierra y son librados para ser librados de los juicios de Dios. Mientras que el segundo grupo está en el cielo, están en el cielo y están delante del trono y han salido ya de la gran tribulación. Quizás han salido por el martirio, por la muerte, no lo podemos asegurar. Entonces son dos grupos diferentes y debemos de prestar atención individualizada a cada uno de esos grupos. Bueno, como digo, lo que vamos a estar viendo entonces es la respuesta a esta pregunta final del capítulo 6. Y el tema es, por lo tanto, salvación en medio de la ira. Salvación en medio de la ira. Y es que de repente la historia de los juicios de Dios se va a detener para hablarnos de la salvación. Y este es un patrón que se repite una y otra vez. En medio del juicio siempre Dios quiere expresar su gracia y su salvación. Dios es así. No puede hablar mucho tiempo seguido de sus juicios sin también explicar que hay salvación, que hay posibilidad de ser salvados de la ira de Dios. Ustedes recuerdan otros ejemplos en la Escritura. Es verdad, Dios habló y trajo un juicio universal por medio del diluvio, pero preservó a Noé y a su familia. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Dios preservó a Lot y a sus hijas. Cuando destruyó a Jericó, pues preservó a Rahab y a su familia. Y también cuando trajo aquellas plagas y aquellos juicios sobre los primogénitos en Egipto, Dios preservó y protegió a la nación de Israel. Por lo tanto, lo que estamos viendo es este principio, como bien dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3 y versículo 2. Dios se acuerda de la misericordia en medio de la ira. Dios sigue teniendo misericordia. Hay posibilidades de ser salvos. Eso sí, cuando se desate el juicio y las personas hayan tomado sus decisiones, eso va a ser irreversible. Pero mientras tanto, Dios está haciendo un llamamiento constante, continuo a las personas. Arrepentíos, convertíos, volveos a Dios de corazón, sinceramente, y ser salvos de la ira venidera. Esto es de lo que nos está hablando este pasaje. Los creyentes son preservados, son librados de la ira. Y aquí se aprecia la gracia de Dios y su misericordia, porque a fin de cuentas, nosotros también mereceríamos el juicio y la ira de Dios, porque somos igualmente pecadores. Si hay alguna razón por la que nos vamos a salvar, es solamente una, y no tiene nada que ver con nuestras propias buenas obras o nuestros méritos, nada de todo esto tenemos. Si vamos a ser salvados es por la vida de nuestro Señor Jesucristo entregada a nuestro favor. Él pagó lo que nosotros merecíamos. Y aquí se observa, como digo, la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, sí que va a haber personas que podrán sostenerse en pie cuando llegue este momento. Y estas personas son, como estoy explicando, y explica el propio texto. Un poco más adelante, de donde hemos leído, en el versículo 14, dice: yo dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y aquí viene lo que quiero subrayar, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Confiar en el sacrificio sustitutorio de Cristo. Esto es lo que finalmente nos va a salvar. No hay otra opción. Ahora, tenemos aquí entonces en nuestro pasaje 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, ¿qué es lo que detienen exactamente estos 4 ángeles? Bueno, aquí se nos dice que son los 4 vientos. Los 4 vientos que pueden ser, en ocasiones aparece así en los profetas, agentes de los juicios de Dios.
en Jeremías 49, versículo 36, en Jeremías 51, versículo 1, en Oseas capítulo 13, el versículo 15. En otra ocasión, el profeta Nahum, él había dicho que en el día de Jehová, que es de lo que estamos hablando, el gran día de la ira de Dios, en el día de Jehová, él marcharía, dice, en la tempestad y en el torbellino. Nahum capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, son juicios de Dios, agentes de los juicios de Dios, Dios mismo viniendo en juicio. Y es verdad que podemos interpretarlo en forma literal, porque el viento pues, puede tomar diferentes formas, muy destructivas, los huracanes, los tornados, los ciclones, que hacen un daño tremendo a la humanidad. Bueno, podríamos entenderlo de una manera literal, y entonces pues hay algunos que están viendo en los cambios climáticos que se están produciendo en nuestro mundo, pues el antecedente ya de todo esto, la causa que va a propiciar todo esto. Bueno, voy a decir una cosa que es útil para muchas otras que iremos viendo a lo largo de este estudio de Apocalipsis, y es que no siempre todas las señales que aparecen en Apocalipsis tenemos que buscarles causas naturales y lógicas y ver lo que está pasando en nuestro mundo y decir, bueno, esto a continuación viene esto otro. Dios se puede servir de causas naturales, como el viento y cosas que puedan ocurrir debido al cambio climático, efectivamente. Pero no olvidemos que son juicios extraordinarios enviados por Dios. Dios se puede servir de causas naturales, pero puede provocar causas concretas que traigan estos juicios, sin una razón aparente previa. Por lo tanto, no lo olvidemos, estamos hablando de intervenciones directas de Dios. Puede o no puede usar cosas que ya estén hechas, siempre y cuando se traten de un viento literal, aunque como digo, en cualquier caso son agentes de juicio de Dios, pero en otras ocasiones pues pueden ser espíritus personales, como en Zacarías capítulo 6, versículos 1 al 5, imperios, como en Daniel 7, 2 y 3 y también el versículo 17, potencias militares, tal como vimos en Jeremías capítulo 4, versículos 11 al 13, agentes de juicio, pueden ser muy variados. En la Biblia vemos diferentes opciones en distintos momentos. Ahora, en cuanto a los 4 ángulos de la Tierra, bueno, esto siempre los críticos están al acecho a ver qué pueden argumentar contra la Biblia. Y dicen, ¿no ves qué visión más precientífica la que tenían los escritores bíblicos? Pensaban que la Tierra era plana y que tenía 4 esquinas. Míralos. Y aquí dice de los 4 ángulos de la Tierra. Bueno, no olvidemos que todavía hoy en los mapas se representan los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Bueno, pues ya sabemos que la Tierra es redonda, pero todos nuestros mapas, los que usted encuentra en un libro, siempre van a ser planos. Bueno, es una forma de hablar. Pero bueno, dejemos a un lado los críticos, que esos hacen bien su trabajo de criticar, y pensemos el por qué habla aquí de los 4 ángulos de la Tierra. Y en relación a lo que luego vamos a ver, lo que nos vamos a encontrar son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel que en el pasado, a causa de su desobediencia, habían sido expulsados a los 4 confines de la tierra, dice Isaías capítulo 11, versículo 12. El pueblo de Israel esparcido y enviado fuera a los 4 confines de la tierra. Y de lo que trata este pasaje, lo iremos viendo más adelante con más exactitud, pues es de cómo Dios vuelve a tener misericordia de su pueblo Israel, y por lo que vamos a ver, Dios los vuelve a tener cuidado de ellos. Es como si los estuviera recogiendo, algo que también dice en otras partes de la Escritura, los estuviera recogiendo de los 4 confines de la tierra. Bueno, en todo caso, Dios protege a su pueblo. Y es que Dios va a volver a tener misericordia de su pueblo. Esto lo veremos un poco más adelante. Y tenemos aquí la orden de sellar a los siervos de Dios, y esto debería de ocurrir antes de que se pusieran en marcha los juicios de Dios.
Y para este fin entra en escena otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Aquí este ángel se relaciona con la salida del sol. En Malaquías hablaba de que aquellos en el pueblo de Dios que temían a Dios, el pueblo de Israel, dice que para ellos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Así que podría estar por eso relacionado con la salida del sol. ¿Cuál es el propósito con el que son sellados? Bueno, lo que nos dice es que este ángel tenía el sello del Dios vivo. Este sello, que nos recuerda, ustedes conocen la historia en el Antiguo Testamento, sin duda, de Faraón, cuando José interpreta su sueño y propone soluciones efectivas al problema que se avecinaba. Y Faraón dice, tú eres la persona más conveniente para el gobierno de la nación. Y entonces, en ese momento, Faraón le nombró primer ministro y su representante, y como prueba de esto, pues le dio su anillo para sellar, el anillo de Faraón, con la autoridad de Faraón. Aquí este ángel tiene el sello con el nombre del Dios vivo, con la autoridad para sellar, para tomar decisiones. Y este sello se puede interpretar de diferentes maneras, estas personas que van a ser sellados. La primera forma son todas maneras, cuestiones que tenían que ver con el mundo de aquel tiempo. El sello era un símbolo, una señal de autenticidad. Se imprimía la imagen del sello sobre la cera caliente y luego se cerraba con ello el documento, lo que daba autenticidad a ese documento. También se sellaba como señal, como símbolo de propiedad. Se sellaban los animales, se sellaban también los esclavos, pues era un símbolo de propiedad. Este ángel sellará a aquellos que son propiedad de Dios. Y ya anticipamos algo que iremos viendo también a lo largo de todo el Apocalipsis, que es que el anticristo, el Satanás, lo que va a hacer por todos los medios es intentar plagiar, copiar todo lo que hace Dios. ¿Y qué veremos que hace el diablo más adelante? Pues sellará también a todos los siervos de la bestia. Una vulgar imitación sin duda, pero son suyos, es su propiedad, entonces él los sella. Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 13, los versículos 16 y 18. Otro de los propósitos que podría tener el hecho de sellar con este sello del Dios vivo, recuerdan ustedes que somos, nos ha dicho, un reino de sacerdotes. Y nos recuerda también que el sumo sacerdote en Israel tenía en su frente como una grabadura de sello que tenía escrito santidad a Jehová. Y esto pues manifestaría entonces este sello no solamente propiedad, autenticidad, sino también reflejaría de alguna manera la gloria del Dios a quien pertenecemos. Santidad a Jehová. Y otra vez más, pues el diablo intentará imitar todo esto, y recuerdan ustedes más adelante a la gran ramera que aparecerá más tarde en el capítulo 17, pues tenía en su frente escrito Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También una imitación. Pero mientras que los creyentes, a diferencia de la gran ramera, pues manifiestan lo que deben manifestar, el nombre de Dios. Por eso el sello tenía el nombre de Dios. Y también debemos de entenderlo como no solamente propiedad, pertenencia a Dios, sino también implícito en ese hecho, pues una promesa de protección para su pueblo y de preservación en medio de las dificultades. Quienes carezcan de este sello van a sufrir la ira de Dios, pero los que lo tengan serán librados de la ira venidera. Por lo tanto, protección, preservación también. Eso es lo que implica el sello. En momentos de angustia, pues, y de dificultades para este mundo, el pueblo de Dios sigue manifestando quién es, sigue siendo protegido, somos propiedad de Dios, somos sacerdotes del Dios Altísimo, del Dios vivo.
Y notemos esto del Dios vivo, porque aparecía en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia para contrastarlo con los dioses paganos, que eran dioses muertos que nunca podrían hacer nada. Es el Dios vivo, tiene la máxima autoridad posible. Y nada ni nadie va a poder impedir que Él lleve a cabo, que ejecute sus juicios. Eso en cuanto al mundo, pero esta idea del Dios vivo era usado en relación a los creyentes ya en la antigüedad, pues para dar ánimo a su pueblo en medio de las dificultades. ¿Recuerdan ustedes a Josué antes de emprender la conquista de la tierra prometida, viendo los enemigos que había allí, las ciudades fortificadas, los gigantes? Todo parecía adverso, pero Josué le recordó a los israelitas que él capitaneaba, pues el Dios vivo está con nosotros. Él nos va a abrir el camino. El Dios vivo, esta es la idea. Y ningún juicio de Dios, de la ira de Dios, podrá venir hasta que sus siervos sean sellados. Recuerdan también la historia en Egipto. Dios primero mandó celebrar la Pascua y allí puso su sello. En aquel caso, los israelitas tendrían que ponerlo, porque confiaban en Dios. Tenían que matar el cordero de la Pascua y su sangre colocarla en los dinteles y en los postes de la puerta. Y el ángel exterminador pasaba. Primero ellos tenían que colocar eso, luego todo lo demás. En Jericó también, cuando fue tomada la ciudad, también había una señal que iba a ser colocada antes y que evitaría que cierta persona y su familia sufrieran las consecuencias del asedio. Era Rahab y su familia. Y también un pasaje que guarda un paralelismo clarísimo con este pasaje que estamos estudiando en Apocalipsis, y le recomiendo su lectura, sería Ezequiel en el capítulo 9 de los versículos 1 al 6, donde un escribano va colocando un sello en la frente de los verdaderos creyentes para librarles del juicio que se avecinaba. Pues Dios nunca va a poner sus juicios en marcha hasta que haya tenido tiempo de colocar en orden y prevenir y poner bajo seguro a sus santos. Podemos asegurar, porque la Biblia así lo asegura, que los creyentes no vamos a sufrir la ira de Dios. Hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses, importantísimo también, en relación a esto que estamos diciendo, hablando de cómo se habían convertido los tesalonicenses, porque ellos, capítulo 1, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Son los mismos términos aquí, ¿no? El Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y fíjense lo que dice aquí: quien nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira venidera. Sí, ¿por qué? Porque nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Podemos estar seguros, claro que lo estamos. Y la razón es porque todos los creyentes tenemos un sello importantísimo dentro de nosotros. ¿Cuál es ese sello? Bueno, pues es el sello del Espíritu Santo. Recuerdan también seguro en Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un poco más adelante, también allí en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Es evidente, no obstante, que aquí en Apocalipsis este sello no es el Espíritu Santo, está claro. ¿Por qué? Porque todos los verdaderos creyentes ya tenemos el Espíritu Santo. No hay ningún verdadero creyente que no tenga el Espíritu Santo. Esto es una cuestión fundamental, debemos de tenerla siempre clara. ¿Por qué? Lo acabamos de leer en Efesios. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Cuáles son los requisitos? Oír la palabra de verdad y creer en ella. Y somos sellados. Todo verdadero creyente, y lo dice también en otras partes de la Escritura, tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí este ángel no está sellando, dando el Espíritu Santo, ni mucho menos. Esto es otra cosa, es un símbolo de identidad. Pero él está sellando externamente a aquellos que ya han sido sellados interiormente en sus corazones, por medio, cuando se convirtieron. Y por supuesto, quien nos sella es Dios, con el Espíritu Santo. Aquí es un ángel, un encargado. Y nos sella no en la frente, el Espíritu Santo lo hemos recibido en nuestros corazones. Aquí la idea de sellar en la frente es para que sea un lugar visible, con un mensaje, quizás este que hemos mencionado antes, anunciar la santidad de Dios, santidad a Jehová. ¿Cuál es el propósito, entonces, con el que son sellados? Pues no es protegerles de la persecución del anticristo, ya lo he dicho al principio, sino de los juicios de la ira de Dios. Esto es importante y estoy subrayándolo porque es mejor que lo tengamos claro y que veamos la Biblia qué es lo que dice realmente y qué no dice. No añadamos cosas a la palabra de Dios. Bueno, luego ya tenemos que hablar de los 144.000 sellados. ¿Quiénes son estos 144.000? Y es mucho sobre lo que se ha dicho de estos 144.000. Y como digo, muchas veces los comentaristas se esfuerzan en hacer que las escrituras coincidan con su esquema teológico. Y cuando no coincide, pues añaden cosas al texto y fuerzan el texto. Y hay que ser, lo he dicho, hay que ser muy prudentes y ver lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quiénes son estos 144.000? Pues aquí tenemos lo que nos dice el texto, que a veces no lo queremos escuchar, pero ¿qué nos dice? Bueno, pues nos dice que son personas de Israel, de las 12 tribus de Israel. Ya sé que hay muchas personas que creyentes que esto no les gusta y que alegorizan toda referencia a Israel en el futuro. No es Israel, es la iglesia. No es la iglesia, es Israel. Aquí está hablando de las 12 tribus de Israel. La iglesia no tiene 12 tribus. Y además hay un hecho que es innegable. Cada vez que aparece una lista de las tribus de Israel, que son muchas veces a lo largo de todas las escrituras, siempre se refiere a los descendientes literales de Jacob, de Israel. Siempre. Nunca se utiliza de una forma alegórica. Y aquí no hay ninguna razón para interpretar esto de manera alegórica. Son la nación de Israel y sus componentes, sus 12 tribus de Israel. Hay personas que insisten, comentaristas, creyentes que insisten en alegorizar todo lo de Israel y aplicárselo a la iglesia. La iglesia es una entidad, Israel es otra entidad. Israel es el pueblo judío, la iglesia ahora mismo es de mayoría gentil. Y son dos pueblos bien diferenciados en las escrituras. Vamos a hablar luego dentro de un momento algo más de esto. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Pues que son israelitas. Segunda cosa que sabemos, que están en la tierra. A diferencia del siguiente grupo que están en el cielo y que ya han pasado por la tribulación. Tercera cosa que sabemos, que son siervos de Dios, nos lo ha dicho el versículo 3. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y los volveremos a encontrar en el capítulo 14, versículos del 1 al 5, a estos mismos 144.000 que aparecen cantando un cántico nuevo y nos dice de ellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios
y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado mentira, pero pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que lo que podemos decir también con total seguridad es que son siervos de Dios y son creyentes en el Señor Jesucristo. Fueron redimidos por Cristo, por el Cordero. Son creyentes fieles en el Señor Jesucristo. Esto es lo que el texto nos dice. No nos dice nada más acerca de su identidad. Y yo me cuesta entender, por más vueltas que le doy, no soy capaz de lograr ver el razonamiento que pueden seguir, por ejemplo, los testigos de Jehová, que aseguran que estos 144.000 son los miembros más consagrados de su congregación que ya están en el cielo. Eso es todo lo contrario de lo que hemos leído. Estos son, los de la Biblia, son judíos y están en la tierra. Ellos dicen que son ya los más consagrados de su religión y ya están en el cielo. Bueno. Y los adventistas, la postura de los adventistas, que ellos pues dicen que es un número simbólico y que se refiere a todos los adventistas de este mundo. Y dicen que el sello que el ángel puso en la frente de todos estos, de todas estas personas, pues es la señal de guardar el sábado. Nada de todo eso lo dice tampoco aquí. Esto es añadir mucho al texto para hacerlo coincidir con la idea que ellos tienen, pero por favor, deberíamos de examinar bien qué dice el texto, y no está hablando ni de guardar el sábado, ni adventistas, ni de testigos de Jehová, ni está hablando de judíos, en fin. Hay que ir a la palabra para oír lo que nos dice, no oír lo que nosotros queremos oír, lo que de antemano hemos dicho que va a decir la Biblia. No, debemos de oír lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos por lo tanto que hablar, si estos son judíos, si está hablando del pueblo de Israel, tendremos que hablar de la restauración final de Israel. Todos sabemos que el pueblo judío crucificó a su Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y sus descendientes, desde hace 2000 años, pues han mantenido la misma postura mayoritariamente. Por supuesto, siempre hay un resto fiel, un remanente fiel, pero en su mayoría se mantienen a día de hoy en incredulidad contra el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo analiza esta situación, dedica 3 capítulos, 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos para analizar esta situación. Y se hace una pregunta, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Romanos capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y esta cuestión que plantea Pablo se reviste de una importancia enorme. ¿Por qué razón? Pues porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios había hecho muchas promesas muy concretas a Israel en cuanto a su futuro. Entonces, si Dios ha desechado a su pueblo Israel, esas promesas que Dios les había hecho, pues quedarían sin cumplir. Dios estaría fallando a su palabra. Y Dios no podía fallar. Entonces, Pablo se enfrenta a este delicado asunto. ¿Qué va a pasar entonces? Y lo que él anuncia en Romanos, muy importante, pues lo que él anuncia es que al final de los tiempos todo Israel será salvo. Todo Israel, el pueblo de Israel, que allí en aquel contexto está clarísimo, clarísimo. Capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, no hay la más mínima duda de que está hablando del pueblo de Israel literal, no alegóricamente, no espiritualmente, el pueblo de Israel literal. Y lo que dice allí es que todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Pues él lo explica, cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 25. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Bueno, en aquel contexto también se percibe claramente que hace referencia a la iglesia que en el día de hoy, como él explica allí, es mayormente gentil. Y coincidirá además con la aparición del libertador, del Mesías. Y esto está, como digo, en Romanos capítulo 11. Vamos a leerlo porque creo que es importante recordar estas escrituras que algunas veces, pues como hay esquemas teológicos y doctrinales que
argumentan que Israel, hay que decir que el verdadero Israel es la Iglesia, y hay que espiritualizar todo lo que se le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es tan literal tantas veces, y ahora lo espiritualizamos todo en bendiciones espirituales para la Iglesia, pero eso no es honesto hacer eso. Si Dios ha prometido cosas concretas a su pueblo Israel en el pasado, si Dios es un Dios fiel, las ha de cumplir tal como lo ha dicho, ¿no? No intentemos salvar a Dios del apuro. Bueno, es que al final pues parece que no lo va a poder cumplir, vamos a alegorizar, a espiritualizar. No, Dios es un Dios de palabra y lo que Él dice lo va a cumplir. Y esas promesas no van a quedar sin cumplimiento porque, como dice Pablo en este pasaje que vamos a leer, finalmente todo Israel, ese Israel literal, será salvo y Dios podrá cumplir finalmente sus promesas con ellos, tal como Él había dicho. Vamos a leer, fíjense, Romanos capítulo 11, los versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pues está clarísimo que finalmente todo Israel será salvo. Y eso que está diciendo Pablo ahí en Romanos, ya digo, capítulos 9, 10 y 11, 3 capítulos para abordar ese tema. Pues eso que dice ahí Pablo, que acabamos de leer, lo vemos cumplido y guarda estrecha relación con esto que estamos estudiando aquí en Apocalipsis 7. Es el momento cuando todo Israel es salvo, porque son siervos de Dios, acabamos de ver. Y son israelitas, son de las 12 tribus de Israel, no habla de la iglesia, es de las 12 tribus de Israel, que habrán aceptado ya a su Mesías, que son creyentes. Y Dios se dispone a cumplir sus promesas con ellos. En cuanto al momento que se convertirán, pues ya hemos visto, ¿no? Cuando aparezca el libertador, que tiene que ver con el Señor Jesucristo, que aparecerá muy probablemente al final de la gran tribulación. Zacarías, el profeta Zacarías, dice que será un momento de gran angustia para Israel, porque se verán asediados por los gentiles, por las naciones gentiles por todos los lados. Zacarías capítulo 12, versículos 9 y 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miren lo que dice aquí, las naciones gentiles yendo contra Israel, Dios interviniendo, pero la nación de Israel dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y este detalle es fundamental, ¿a quién traspasaron? Pues esta profecía de Zacarías, creo que es el evangelista Juan quien la recoge cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y le traspasaron para que se cumpliera lo dicho. Por lo tanto, según Zacarías, no solamente será un tiempo de aflicción para la nación judía, asediada por los gentiles, sino que en medio de su dolor mirarán a Cristo, a quien traspasaron, y llorarán. Llorarán afligiéndose por él como quien se aflige por hijo primogénito, como quien ha perdido a su propio hijo. Llorarán con un lloro genuino, con dolor auténtico desde lo profundo de su corazón. Un lloro que es tristeza para arrepentimiento, que produce vida, como dice Pablo en Corintios. Ese es el tipo de cosas que van a ocurrir. Y entonces ellos serán salvos. Y eso ocurrirá cuando venga el Señor. En el capítulo 23 de Mateo, en los versículos 38 y 39, dijo el Señor: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo dirán al final de los tiempos. Y estos judíos se convertirán al final de la gran tribulación
después de haber sufrido, de haber padecido mucho. Por lo tanto, esto implica que la nación de Israel debería de ser preservada hasta el final de los tiempos. Esto está escrito aquí hace 2000 años. Y lo más probable, viendo la historia a lo largo de los siglos, pues era pensar que esto no se iba a cumplir nunca. Porque anda que la nación judía no ha pasado por dificultades. El Imperio Romano, ya cuando estaba escrito esto aquí en Apocalipsis, los judíos habían sido expulsados de su tierra por los romanos, por el Imperio Romano, en el año 70, por el general Tito. Pues fueron expulsados a la gran diáspora. Y a partir de ahí, pues, en fin, han pasado por 1001 dificultades. Recuerdan, aquí en España, nuestros antepasados los persiguieron, los expulsaron, los mataron, les robaron, les hicieron todo tipo de cosas con los reyes católicos. Más tarde, Hitler pues los masacró en los campos de concentración, 6 millones de judíos muertos. Y han sufrido en muchos lugares y en muchas épocas diferentes. Pero, contra todo pronóstico, ellos siguen existiendo como una nación. Es más, en el año 1948 volvieron a su tierra y se constituyeron como una nación. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, la palabra de Dios no va a fallar. Ya se está cumpliendo. Ya tenemos evidencias de que ese pueblo existe todavía y mantiene su identidad racial, cúltica, en fin, son lo que son. No, Dios no ha abandonado sus palabras, Dios las está cumpliendo. Y miren a ver qué otra nación en el mundo, después de casi 2000 años dispersa por todos los lados, que podría, lo más sencillo es que hubieran desaparecido, hubieran perdido su identidad, hayan vuelto a tener su marco geográfico, se hayan constituido como una nación, con un gobierno, volviendo otra vez a hablar su lengua, el hebreo, como lengua oficial, volviendo a leer sus escritos antiguos. ¿Dónde ha ocurrido eso en la historia de la humanidad? En ninguna parte. Lo que evidencia que Dios sí que tiene constancia de sus promesas y las cumple. Por eso digo que no debemos de confundir la Iglesia con Israel. La Iglesia es la Iglesia, Israel es Israel. Por supuesto, tanto los judíos como la Iglesia no hay otro camino de salvación si no es Cristo. Pero tienen sus identidades. Como alguien ha dicho, estamos hablando de diferentes provincias dentro del mismo reino. Pero es lo mismo. Pero tienen sus peculiaridades. Bueno, otra pregunta que se hacen muchos en cuanto a este pasaje es si es un número simbólico o debemos entender que es un número literal. Y esto, pues como todas las cosas, pues ha creado en algunas ocasiones cierta controversia. En el capítulo 14, cuando se vuelve a referir a ellos, en el versículo 4, dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, para Dios y para el Cordero. Como primicias, es decir, son los primeros frutos, pero va a haber muchos más. Por lo tanto, lo más probable es que debamos interpretar que son como un remanente escogido por gracia, como diría Pablo en Romanos 11, versículos 4 y 5. Un remanente, son las primicias. Va a haber muchos más. No sé si el número es literal o es simbólico, pero el hecho es que son un botón de muestra de otros muchos. Son primicias, son primeros frutos. Probablemente lo que nos quiere transmitir es este 12 por 12, 144.000. Lo que nos quiere transmitir es la idea de plenitud. Todo Israel, que es lo que vimos, lo que hemos leído en Romanos 11, todo Israel será salvo, esa idea de plenitud. Y aquí quizás, como ha ocurrido en otras ocasiones en el Antiguo Testamento, pues a veces de cada tribu se escogían determinadas personas, un número concreto, para llevar a cabo una misión especial. Ocurrió así en algunas ciudades, recuerdo ahora creo que la ciudad de Ai, después de haber tomado Jericó, pues Josué dijo, bueno, pues tantos de cada tribu, o cuando hubo que hacer un juicio sobre
los gabaonitas, bueno, estoy hablando de memoria, igual me estoy equivocando. Bueno, un porcentaje de cada tribu para llevar a cabo una misión. Pues puede que aquí estemos hablando de lo mismo, un grupo representativo de muchos otros. Eso probablemente sea la idea que debamos ver aquí. Y interesante también un detalle o algunos detalles sobre las tribus. En realidad aquí el autor pues lo que quiere hacer es cuadrar el asunto. 12 por 12, 144. 144.000, 12.000 por 12.000. Pero para cuadrar las 12 tribus, este número, para que sea redondo, para que sea perfecto, pues tiene que hacer cierta composición. ¿Por qué razón? Bueno, porque en realidad, desde cierto punto de vista, las tribus no eran 12, sino eran 13. Porque ustedes recuerdan que el hijo de Jacob, José, pues tuvo una doble bendición. Y sus dos hijos figuraron como dos tribus distintas dentro de Israel, Efraín y Manasés. Por lo tanto, serían 13 tribus. En muchas ocasiones se contaban en el Antiguo Testamento 12 tribus porque quedaba al margen la tribu de Leví, porque ellos se dedicaron al sacerdocio y por lo tanto pues no entraron en el reparto de la heredad y estas cosas, ¿no? 12 tribus no contando a Leví. ¿Aquí qué ocurre? Bueno, pues aquí se incluye a José, que ocuparía en este caso el lugar de Efraín, se incluye a su hijo Manasés y se incluye también a Leví. Por lo tanto hay que dejar fuera una tribu. ¿Cuál es la tribu que falta? Bueno, ya seguro que ustedes lo han observado, es la tribu de Dan. ¿Por qué? Pues no lo sé. Algunos dicen porque ellos introdujeron la idolatría en Israel. Yo no creo que eso sea exactamente así porque tenían esa tendencia desde siempre. Creo que la idea es cuadrar el número 12 para dar esta sensación, transmitir esta idea de plenitud. Hay muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento en que aparecen listas de las tribus y siempre falta alguna o hay cambios, siempre, es muy habitual. Bueno, es un detalle de importancia menor, me parece a mí. ¿Qué es lo que tiene entonces importancia? Bueno, pues lo que tiene importancia, a mi juicio, son dos cosas. Primero, ¿es posible mantenerse en pie cuando la ira de Dios venga? Ese es el tema fundamental del pasaje. Únicamente es posible por la gracia, por la misericordia de Dios que se nos ofrece en Cristo, por lo tanto, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y dedicando nuestras vidas a servirle a Él, es como obtenemos el perdón y, por lo tanto, la seguridad de que en ese día de la ira del Cordero estaremos de pie ante Él sin temor, todo lo contrario, esperando su venida y nuestra herencia con Él. Eso por un lado. Y por otro lado, otra idea fundamental en este pasaje, clave, entiendo que es el hecho de que Dios cumple su palabra y aquí tenemos un milagro realmente, que todavía no se ha cumplido plenamente, pero que ya vemos el comienzo, ¿no es cierto? Dios había hecho muchas promesas a su pueblo Israel. Contra todo pronóstico, Israel existe en el día de hoy como nación y Dios anuncia algo que todavía no ha ocurrido y es que Israel será salvo finalmente y Dios sigue contando con ellos, sigue extendiéndole su misericordia también a ellos y sigue con el deseo, esperando que se conviertan para poder cumplir todo lo que les dijo en el Antiguo Testamento que cumpliría con ellos en relación a bendiciones futuras muy grandes. Nuestro Dios es un Dios fiel, nuestro Dios es un Dios de palabra, nuestro Dios es un Dios misericordioso y bueno. Es importante recordar todas estas cosas cuando estamos hablando de la ira de Dios, porque ambas cosas son verdad, son dos caras de la misma moneda, cada uno decide con qué se queda. Podemos elegir enfrentarnos a la ira de Dios, podemos elegir acogernos a su gracia y a su misericordia. Pero Dios es un Dios que cumple su palabra, ya lo estamos viendo. No nos engañemos, Dios no habla por hablar. Pues es buen momento para buscar a Dios si usted no se ha convertido, si usted no le ha entregado su vida a Él. Es la única manera de estar seguros, no hay ninguna otra. Pero si somos creyentes podemos estar tranquilos en el Señor y confiar en Él, que Él tiene constancia de cada uno de nosotros, porque Él ha puesto su sello en nosotros.
Pues una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.